Muy buenas, familia. Bueno, tengo por aquí el móvil con la chuletilla un poquito de lo que quiero hablar. Pero bueno, voy a tratar de que tenga muy poquita edición este vídeo, que sea muy personal, poder transmitiros un poquito cómo me estoy sintiendo, cómo me siento, qué es lo que se viene, qué es lo que no se viene, porque supongo que muchos tendréis esas preguntas que he estado viendo, que bueno, al final pues veo mucha gente con ganas de que volvamos a Asturias, que nos pongamos a reformar la cabaña. También gente preguntándonos de que quieren seguir viéndonos viajar. Entonces, para contaros un poquito qué es lo que se viene y, sobre todo, qué es lo que nos ilusiona seguir haciendo, porque así comencé este canal. Al final yo llevo ya con el canal desde los 26 años, 26 y medio, y este canal empezó así, o sea, empecé haciendo cosas que me gustaban. Gracias a eso he conseguido ganarme la vida con ello, pero no quiero que por ganarme la vida con ella pierda esa esencia y empiece a hacer cosas por hacer o porque, bueno, pues eso, por sacar dinero. Y quiero seguir haciendo cosas que me ilusionen y tratar de ganar dinero haciendo cosas que de verdad me ilusionen y proyectos que me motiven. Entonces, cojo guión. Bueno, antes de que sigáis con el vídeo, os voy a enseñar una cosita muy curiosa. 1, 2, 3, go! Se trata del dron de bolsillo Hover Pro Max X1. Es un dron que ya os he enseñado más de una vez por aquí. Es un dron que es muy pequeñito, bueno, es de bolsillo, como el propio nombre indica. Entonces, os ocupa nada, lo podéis llevar fácilmente. Y lo mejor que tiene es que es muy sencillito de utilizar, con una cámara que es súper potente para la poquita cosa que es. Ya veis que por aquí lo abrimos. Esta es la batería. Aquí tiene un botón para elegir qué queréis hacer exactamente y no tiene más vuelta de hoja. Después por aquí tenemos lo que son las hélices, que están cubiertas con este plastiquito que es muy elástico. Esto quiere decir que cuando tengáis algún accidente, esperemos que no lo tengáis, no se va a romper, va a ser muy resistente. Yo ya lo he probado a chocarlo y es muy resistente. Entonces es, pues bueno, un gran plus, porque por ejemplo DJI, que es otra de las marcas que yo utilizo, que sí que la cámara es más potente y para vídeos más cinematográficos puede ser una opción más interesante. Si te das una leche con el DJI, que yo me pegué una en Arabia Saudí. Acabo de reventar el dron. Telita, porque os va a tocar ir a reparar. En el momento que queráis encenderlo, simplemente lo abrís tal y como he hecho, le dais al botón del medio y esto se va a encender. Entonces ahora elegimos el modo en el cual queremos que nos siga, porque este dron lo que va a hacer es seguirnos o hacernos una toma especial. La cosa es, tiene diferentes tomas. Para mí la más interesante es en la que te sigue por detrás. Es muy interesante porque te puedes subir por el monte corriendo y esto te va a estar persiguiendo, o imaginaros que estás en un risco y es una zona pues que no puedes tener la cámara en la mano. Le das a esto automáticamente y te va a empezar a perseguir. Entonces elegimos Follow y no hay que hacer nada más que poner la cámara mirando a tu cara y ya está. Así de sencillo, Pacos. Una última cosa antes de irme, me acaban de dar el chivatazo de que desde el 23 al 26 de este mismo mes va a haber un descuento del 20% en Hover, así que os recomiendo que si queréis adquirirlo, tenéis abajo el enlace, cogéis, pincháis, dejáis ya el dron metido en la cesta y del 23 al 26 os esperáis 3 días y hacéis la compra en esos días y vais a tener 20% extra de descuento. Ahora sí os dejo con el vídeo. ¡Agur! Bueno, gracias a todos por hacer estas publicidades posibles, que la verdad que últimamente están entrando muchas, y sigo con el vídeo. Entonces, bueno, tengo aquí apuntado que la vida cambia y yo también. Entonces, tal y como os decía, pues yo empecé el canal en un momento muy vulnerable, buscaba cosas que quizás ahora ya no busco porque obviamente ya lo he vivido. Yo creo que todos necesitamos poquito a poco ir evolucionando en nuestra vida. Hay gente que no, pero yo en mi caso, a mí me gusta ir creciendo, ir evolucionando. Y ahora mismo, además, soy muy culo inquieto. Creo que también tiene que haber gente un poquito más calmada. Y bueno, lo que os decía, que al final yo siento que yo empecé a viajar pues con un objetivo claro, con una idea en la mente, y poco a poco pues eso ha ido cambiando. Ya habéis visto pues que empecé viajando en furgo. Luego pues hemos hecho otro tipo de viajes, pues porque al final
Yo voy perdiendo ese gusanillo. Si no tengo ese gusanillo, sería hacer por hacer. Y es algo que he tenido siempre muy presente, de que no quiero hacer por hacer y que quiero hacer cosas que de verdad me ilusionan. Tal y como he dicho, para eso empecé todo este proyecto. Y además me parece lo más bonito que he aprendido a escucharme y a saber qué es lo que quiero, y me parece una de las cosas más bonitas que os puedo transmitir también, ¿no? Si tienes una idea loca pero te ilusiona, ¿por qué no? Aunque la gente no lo vea, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? A no ser que obviamente luego hay situaciones y situaciones. Tengo por aquí apuntado que ya no necesito buscar mis límites. Yo creo que en mi viaje yo he estado muy llevándome a los extremos, buscando, pues eso, al final, primero el viaje por Europa con estos dos mascotitos peluditos. Después de ese viaje, Oriente Medio en furgoneta, que para mí era un súper reto de la leche. Que bueno, también en el viaje por Europa me impuse el reto de meterte en nieve y sin comodidades. Era agua fría, que se me congelaban los conductos del agua. No lo volvería a hacer ni de coña, ni aunque me paguen, vamos, una millonada. Entonces, bueno, yo era como retos que me iba poniendo y que era pues ir viviéndolos. Después los 6.000 kilómetros que hicimos en autostop, con un gato y con un perro, con un carrito de bebé, o sea, una puta locura. Y luego el viaje en bicicleta, que cruzamos en invierno el Atlas, que también fue espectacular, pero también pues muy duro, que muy bonito. La verdad que ese viaje para mí es uno que quiero repetir sí o sí, pero ahora mismo no lo siento. A lo que iba es que yo he estado como buscando mucho mis límites y ahora siento que hay más prioridades. Antes era Fito el aventurero y a vivir aventuras y ya está, pero la vida también es más que eso, ¿no? No es solo Fito el aventurero, o sea, hay más facetas de Fito. Yo qué sé, pues antes de pirarme a viajar tocaba en un grupo y dimos por ahí conciertos muy malos. Sobre todo, y tuve dos grupos, el primero muy malo, el segundo ya mejoró un poco la cosa. Ese la verdad que tenía potencial, pero vino el COVID y se acabó. Y además yo ya sentía que quería empezar bueno, con todo esto del viaje, y luego ya pues con lo de mi padre fue el empujón perfecto. Obviamente hubiera preferido que no hubiese sucedido, pero pues bueno, la vida. Entonces me he perdido. Total, eso, que no necesito, ahora me siento en una etapa que no necesito buscar mis límites y me apetece otro tipo de experiencias, sobre todo porque mi cabeza ya no está en viajo con mis animales y ya está. Y eso es lo único que tengo que sostener. Ahora para mí está en quiero forjar una familia, quiero ser padre. Entonces tengo que dar los pasos también para que eso sea posible, ¿no? Entonces creo que África fue ese primer paso, digamos, de que ya estábamos cocinando un proyecto que iba a suponer mucho trabajo, mucho dinero, mucho de todo, pero queríamos asegurarnos de que era el camino correcto, y África yo creo que era el camino más fácil para testear. Entonces, la furgoneta, nosotros ya teníamos la intríngulis de que se quedaba corta. Además, os estoy explicando que en un futuro queremos formar una familia. No va a ser inminente, ¿vale? Que ya os veo venir. Entonces, pues bueno, al final, como ya estamos pensando en ello, había que empezar a plantear a ver si con la furgoneta es suficiente. Hemos visto que, o sea, tenemos 4 animales y 2 personas ahora mismo. O sea, es una locura. África ha sido, claro, o sea, yo creo que al final, en los vídeos se nos notaba cansados, porque es que no había descanso. Para mí mi furgoneta ha sido hogar siempre, pero en este viaje no, porque es que es una locura. O sea, son demasiados seres en demasiados pocos metros. O sea, pensad que una furgo serán 5 metros cuadrados, 6. Pues había, o sea, un animal o un ser vivo por cada metro cuadrado. O sea, es una locura. No es algo viable a largo plazo, vamos. O sea, para un finde pues no te importa, para 2, pero más de 15 días se hace duro, y sobre todo en un ambiente en el cual pues al final África es el continente más duro para viajar. O sea, al final ha habido comentarios de todo tipo y hay opiniones de todo tipo, pero para mí
de todo lo que yo he visto, es el continente más duro. No hemos visitado muchos países todavía, o sea, me refiero, hemos estado en Oriente Medio, hemos estado en el Cáucaso, hemos estado por toda Europa, pero no conocemos Asia Central, no conocemos cómo puede ser Japón, no conocemos todo el continente americano, quitando ese viaje que hicimos por Paraguay. A pesar de que no tengamos toda la experiencia que se podría tener, de todo lo que yo he visto es con diferencia el sitio más duro y es duro. África es duro, es que no hay otras palabras que lo puedan definir mejor para lo que yo he visto allí. Entonces, entre que fuera el ambiente pues es duro y que dentro no había paz ni había tranquilidad, porque siempre al final pues que uno se mueve, el otro para atrás, el otro para allá. En la convivencia también al final hay roces. Pues yo qué sé, por ejemplo, Chuchi y Lexa, pues al principio sus cosas. Zarpis y Simba en casa genial, pero cuando les metes en una furgo demasiado poco espacio y Zarpis, pues Zarpis, que es muy buena, pero tiene la mano muy larga. Entonces ha sido una aventura de la leche, que nos ha llevado a vernos cómo sería viajar en un espacio tan reducido, total, que no es viable. Entonces ya estamos, tal y como os decía, llevamos ya un año preparando un proyecto que muy prontito os lo contaremos. Quiero contároslo cuando llegue el momento. Básicamente ya se está gestionando y se está gestando lo que probablemente sea nuestro futuro, vamos a dejarlo ahí. Es que si no os meto mucha y tampoco quiero adelantar nada hasta que esté todo ya bien seguro y bien ordenadito, pero ya está muy avanzado y bueno, o sea, al final, mientras que íbamos por África, íbamos viendo ya lo que necesitábamos o lo que queremos y también viendo qué queremos seguir haciendo, ¿no? Porque al final, pues eso, pues está el tema de Asturias, está el tema de seguir viajando, de otro vehículo, jeje. Entonces, bueno, lo de la casa, básicamente nuestra conclusión de los vídeos que hicimos la otra vez fue que queremos que nuestro trabajo sea nuestro trabajo y, o sea, cuando trabajamos, queremos que sea viajando. Lo disfrutamos mucho el viajar y a pesar de que África ha sido súper dura, ha sido un viaje pero brutal, hemos aprendido mogollón, como pareja nos ha aportado muchísimo. Y tenemos claro de que por ahora queremos seguir este camino, queremos seguir viajando, queremos seguir viviendo estas aventuras. Nos gustaría también que el día que tengamos pues nuevos miembros familiares, bípedos, espero, porque ya cuadrúpedos ya no entran, o sea, se me acaban los dedos de la mano y nunca mejor dicho. Pues eso, nos gustaría que nuestro hijo, el día que lo tengamos, también pueda vivir esa experiencia de viajar, de conocer otras culturas, de poder tener una mente un poquito más abierta y tener más mundo que no conocer solo pues un pueblo. Y pues bueno, al final yo creo que eso ayuda mucho, o yo considero que a mí me ha aportado mucho como persona. Y queremos que él también lo pueda vivir. Y luego también, pues yo que sé, tema idiomas, o sea, hay muchas cosas que yo creo que viajar puede ser algo, o sea, haciéndolo bien, puede ser algo súper potente para un crío y que desarrolle muchísimas más herramientas de las que desarrollaría en un ambiente de vas a clase, estás 8 horas así, como yo, que yo estaba así, se me iba la pinza, mirando al techo y no podía estar atento. Entonces quizás podamos darle otro tipo de educación que le aporte más, básicamente. Entonces, esto quiere decir que va a cambiar por completo la forma de viajar. O sea, probablemente yo antes viajaba más rápido, buscaba también las cosas más locas y pues ya os lo he dicho, ¿no? El viaje en bicicleta, el viaje en tal. Yo creo que va a haber cosas así. De hecho, en Narri y yo ya tenemos hablado de hacer un viaje en bici. Tenemos así cositas ya habladas, pero creo que nunca van a ser tan locas como las que he hecho, porque tampoco quiero exponer a eso a mis animales. O sea, por ejemplo, el viaje en bicicleta fue brutal, pero sobraron 3 semanas. Y bueno, al final también de la experiencia pues vamos aprendiendo y creo que va a haber así aventuras muy chulas, pero ya no va a ser el vamos a cruzar el Sáhara con un camello y no. O vamos a irnos a Noruega a sobrevivir pescando y acampando en la naturaleza durante 2 meses. No, creo que al menos por ahora no siento que me apetezca eso y entonces no es lo que va a haber. Así que nos vamos a centrar en ese proyecto que se está gestando, que una vez más os digo que muy prontito os voy a contar y vais a alucinar porque es un proyectazo súper tocho. A nivel España hay bichos así, pero
creo que a nivel redes nunca se ha llevado a cabo como lo vamos a hacer o como lo hemos planteado. Y creo que va a ser súper potente y vais a poder aprender muchísimo para toda la gente que le mola este mundillo de viajar y sí, de viajar y de disfrutar de la naturaleza. Vamos a seguir. Entonces, también quería hablar un poquito de las dudas que he tenido, porque claro, así suena a que todo estaba, que de todas mis decisiones, o sea, como que ha ido todo muy de ahora hago esto y que ha fluido todo. No, acabo de cumplir 30 en octubre, entonces, bueno, en octubre, he cumplido hace, estamos en junio, pues hace mucho. Entonces, de hecho voy para los 31, Paco. Dicho esto, me hago mayor y no sé ni lo que iba a decir. Eso que, bueno, he tenido la crisis de los 30, yo creo un poquito también, porque he tenido como muchas dudas de quiero seguir con YouTube, qué es lo que quiero. Ha sido como volver a replantearme pues lo que he hablado antes un poco, ¿no? De qué quiero hacer realmente, cuál es mi camino. No quiero hacer esto solo por dinero. Obviamente tiene que darme un dinero porque si no, pues no se sostiene, ¿no? Además, sobre todo si queremos forjar una familia. Del aire no vivimos todavía. Algún día espero que alguien invente la máquina, pero no. He tenido bastantes dudas en cuanto a si quería seguir con YouTube, si este es realmente el camino que me hace feliz, si me apetece, pues eso, lo de la cabaña también ha estado ahí, si queremos seguir también con la cabaña, porque ha habido dudas de, hostia, la cabaña fue la decisión correcta, porque al final estamos muy lejos de toda nuestra familia, todos nuestros amigos. Para eso también existe la opción de, hay países por ahí mucho más baratos, mucho más interesantes en algunos aspectos. No sé, ha sido un año de muchas dudas, pero bueno, poquito a poco hemos ido solventando esas dudas y por ahora quiero seguir con YouTube. La verdad que me ilusiona el proyecto que estamos gestando y creo que va a ser muy guay documentarlo, y una vez esté eso ya listo, pues empezará también una nueva etapa en la cual viajaremos mucho, espero, porque me apetece esta nueva etapa. O sea, para mí al final he vivido mucho el viajar solo dentro de una comunidad, en un sitio que siento hogar, y ahora siento que me apetece mucho viajar en pareja o viajar en familia, pero en algo que sienta hogar, ¿no? O sea, es que la furgo se queda muy pequeña, o sea, es que es terrible, de verdad, o sea, no es viable con tantos animales. O sea, si fuésemos en Harry y yo, todavía dices, bueno, pero la furgo ha cumplido su etapa, eso está claro. Y bueno, eso en el próximo vídeo también os trataré de contar y ahondar un poquito más. Y dicho esto, ya está, no sé, simplemente deciros pues eso, que creo que la vida muchas veces se toma como que es una línea recta, como que pues eso, no sé, lo que a mí se me hizo interiorizar, ¿no? De haces la carrera de ingeniero, empiezas a trabajar de ingeniero, eres ingeniero y hasta los 65 o 67, quién sabe, ingeniero. Y por ejemplo en África también conocimos a un señor que tenía un doctorado, tenía un tal, tenía un cual, un tío, o sea, que se ha pasado trabajando y le gustaba lo que hacía hasta los 50 y pico, y entre los 45 y 50 y algo nos contó como que dejó de tener esa ilusión, y a los 52 así dejó el trabajo y empezó a viajar en bicicleta por el mundo. Y nos lo encontramos en África, en Senegal, en Casamance, justo donde grabamos el último vídeo de África, y fue muy bonito. La verdad que es muy inspirador conocer a gente así que dice, mira, tomar por culo, no sé, ya me buscaré las castañas. Y eso, que al final creo que muchas veces tratamos de que todo sea una línea recta, y yo creo que la vida no es así. O sea, al final vamos evolucionando, se van presentando nuevas cosas, la gente se casa, la gente tiene hijos, la gente se convierte en abuela, y en todo ese proceso puede haber cambios, y tú a nivel personal creo que puedes vivir el tener nuevas ambiciones, el tener ganas de hacer cosas nuevas, y creo que es totalmente válido y creo que hay que darle caña. Quizás no te ganes la vida de ello, quizás sea quiero hacer arte en mi casa. Y a lo que voy es que esas cosas creo que son importantes, y si ya te puedes ganar la vida con ello, pues mejor que mejor. Lo malo es que perviertes un poco eso que te gusta, pero creo que no hay nada perfecto. Yo creo que es lo que a mí me ha pasado un poco, ¿no? A mí me apasiona viajar, me apasiona estar en la naturaleza con la furgo en unas montañas, me apasiona el llegar
a un valle de la leche, subir una montaña, pero al mismo tiempo lo he pervertido un poquito porque cuando estoy haciendo esas aventuras, pues al final, en vez de estar al 100% para disfrutarla, estoy también pensando en qué tengo que grabar, para qué planos necesito, y si no iría, lo disfrutaría para mí y ya está. Pero bueno, creo que todo no puede ser perfecto y la verdad que aún así creo que soy un privilegiado por todo lo que he podido construir, gracias a todos vosotros también, porque pues yo que sé, de toda la gente colgada que hay en YouTube, pues decidisteis empezar a seguirme a mí y os lo agradezco infinito por darnos esta oportunidad. Yo desde aquí intentaré siempre traer el mejor contenido. De hecho, o sea, ahora también esto quería comentarlo, África no ha sido... O sea, no ha funcionado de la mejor manera. Yo creo que en parte porque el contenido, o sea, yo estoy súper tranquilo en cuanto a lo que hemos hecho. Estoy muy feliz. Y con el editor, que ya llevamos, un saludo Peter desde aquí, un máquina. Ya llevamos, no sé, pues 3 años o 2 años y pico trabajando con él y es uno más del equipo y uno más de la familia y es muy guay el flujo de trabajo que hemos creado, que al final también en parte le está dando a él de comer, que eso es algo que a mí me hace sentirme muy orgulloso de que no solo este proyecto me da a mí, sino que también le da a él. Que eso, bueno, básicamente que me hace muy feliz lo que hemos construido y me he perdido, Paco. Bueno, en fin, 20 minutazos de vídeo, así que voy a ir ya cortando por aquí. Lo que os estaba diciendo es que este viaje, pues yo he visto que en redes no ha generado lo que han generado otros viajes. Yo creo que es normal, pues tal y como os comentaba, pues al final ha cambiado el modo de viaje, nos hemos metido en un continente pues que es complicado ya de por sí y el modo en el cual nos hemos metido, al final íbamos a testear si así podíamos viajar cómodos o no a largo plazo y yo creo que el resultado ha sido de necesitamos otro modo de viaje para que realmente sea disfrutable la experiencia completa. Yo creo que eso al final se ha transmitido un poco a los vídeos, no en la edición y no en el trabajo puesto, sino más en nuestros ánimos de que estábamos reventados, es que éramos... Buah, cuando acabamos el viaje es que habíamos perdido muchísimo peso los dos, estábamos en la mierda, total. Debo decir que gracias a muchos comentarios que nos decían estáis muy guapos chicos, muchas gracias, pero estábamos en la mierda total. Entonces ahora pues eso yo creo que poquito a poco pues cambiará ahora con todo el proyecto nuevo y volveremos a viajar con toda la ilusión del mundo en algo que podamos llamar hogar y estoy empezando a dar demasiadas claves de lo que se viene. Pero yo creo que también era de esperar, creo que no es ningún misterio y poquito a poco iréis viendo todo lo que se viene. Nosotros desde aquí, pues bueno, seguiremos trabajando a tope para que los vídeos sean lo mejor posible, para que, o sea, al final no quiero hacer vídeos mediocres o lo que para mí es mediocre también, que vendrá aquí, pues no sé, un experto, Steven Spielberg, y me dirá, tremenda basura, hijo mío. Pero bueno, o sea, yo a mi nivel quiero hacer, dentro de lo que yo hago, quiero hacer las cosas bien, quiero estar orgulloso de lo que yo hago, que al final es lo más importante. Obviamente luego que guste, creo que es un buen filtro. Si gusta, pues es señal de que las cosas se están haciendo bien y si no, pues es señal de que no. Pero yo estoy muy contento con lo que hemos hecho, se ha puesto el trabajo sobre la mesa y nos hemos esforzado y estoy muy contento con los vídeos que hemos hecho. Y creo que lo único que falta por cambiar es eso, en plan, que nosotros lo disfrutemos porque África ha sido una locura en todos los aspectos. Así que nada, familia, desde aquí muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos meses. Tenéis por ahí, ya sabéis, todos los links de descuento para poder apoyarnos. Si tenéis peludos, pues haciendo todos los pedidos a través de Miscota, que además os lo mandan a casa a partir de 60 € gratis, así que y los precios ya os digo que son los... O sea, yo estuve mirando precios en plan en el mercado y los de Miscota, o sea, son los mejores precios o de los mejores precios que hay. Entonces, si le añadís el descuento que os hacen, pues ya está. Y dicho esto, nos vamos y en el próximo vídeo, el próximo domingo, más novedades. ¡Agur, familia!